Bueno, la verdad, muy contenta de volver a estar en este espacio, de volver a contar con cada uno de ustedes, con su presencia, con sus caritas, con sus letricas en el chat, porque esto hace parte fundamental de mi proceso de recuperación y del proceso de cada uno de ustedes y luego de las personas que puedan acceder a los videos que estamos montando como evidencia o como parte de nuestros GPS virtuales. Esta tarde de viernes 4 de septiembre, qué bueno poder estar reunidos, en este caso con la disculpa o con el tema central, que es una pregunta. Dice, nuestro pacto de participación favorece la construcción de nuestro sistema de apoyos. Entonces, esa es la pregunta, la disculpa que nos congrega en esta tarde de viernes para nuestro encuentro. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar, saludar, contarnos cómo se ha sentido durante estos días, qué nos quiere compartir, qué expectativas tiene el tema de hoy? Entonces tienen dispuestos los micrófonos para que puedan intervenir. Yo arranco. Luz Patricia, te escuchamos. Buenas tardes. Un saludo muy cariñoso para todos los que estamos acá reunidos. Feliz en este viernes de septiembre, con muchos deseos de compartir con ustedes, muy contenta, también muy feliz como Claudia. Y el tema me encanta, el tema para mí es clave, me encanta que me haya podido estar en este momento para este tema, que no, para mí es como los 12 mandamientos de la ley de Dios. Para mí tienen un poder estos 14 punticos gigante, entonces con muy buenas expectativas. Gracias. Muchísimas gracias, Luz Patricia. Bueno, y ya con la intervención de Luz Patricia se abre todo el abanico de posibilidades para este GPS de hoy. Primero, ella nos cuenta que son 14 puntos muy importantes como parte de lo que somos en ASOIME. Han sido acordados, se han ido consolidando. En un principio teníamos 3 o 4 acuerdos, luego los fuimos formalizando hasta llegar a 14 acuerdos. No son una camisa de fuerza, no son una imposición, han sido el resultado de la reflexión que hemos hecho en torno a nuestra primordial actividad, que es conversar. Cuando tu verso y mi verso se unen, cuando esta unión crea una danza, un ir y venir, un encontrarse, un apartarse, y así vamos formando cada uno de nosotros nuestras propias ideas, nuestros propios procesos. En ASOIME sabemos que los procesos son individuales, que cada uno de nosotros, ya sea como personas diagnosticadas o como entorno amoroso, estamos en un proceso de reencuentro de nuestro bienestar, y estos 14 puntos han facilitado ese proceso. Quisiera saber si alguien, así como Luz Patricia, se interesó en indagar, en mirar los puntos del pacto de participación, si tienen algo que decirnos, si han ayudado a mejorar su bienestar mental, su participación en ASOIME e incluso su participación dentro de su entorno amoroso, que es parte del tema de hoy. Entonces, bien puedan participar, lo pueden hacer por el chat o pueden abrir su micrófono. Si en las otras organizaciones a las que ustedes pertenecen también tienen unos acuerdos de convivencia o de participación, también nos interesaría saber. Bueno, entonces ya sabiendo que... Juan Ramiro, qué bueno escuchar. Gracias, Claudia. A ver, esto es más una reflexión sobre lo que es un acuerdo que sobre los acuerdos de ASOIME. Y quiero decir lo siguiente. Cuando en cualquier relación que se da entre dos o más personas o entre una organización y demás, se utiliza la palabra acuerdo,
se logran una cantidad de cosas que para mí son como mágicas. Lo primero es que se nota que hay un transcurrir, ¿cierto?, de vivencias entre las personas, porque los acuerdos son cuestiones que son reflexionadas, ¿cierto? No salen porque a mí me parece, sino que son reflexionadas y se transmiten, ¿cierto? De alguna manera, ya sea por escrito, ya sea verbalmente, de alguna manera se transmiten entre sí. Entonces, cuando se transmiten, quiere decir que hay un alto nivel de comunicación. Y cuando en una relación existe un alto nivel de comunicación, quiere decir que hay un nivel muy alto también de madurez. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que tenemos un acuerdo o un pacto en Asovime, quiere decir que Asovime es una asociación o una entidad o una organización o algún tipo de, llamémoslo, mancomunidad de personas que han llegado a un nivel serio en muchas cosas, entre otras de compromiso, ¿cierto? Y eso es lo que me parece a mí importante del GPS de hoy, ¿cierto? Porque hay un compromiso de unas personas que se quieren comunicar, que quieren establecer una relación entre sí, y eso indica que hay una aceptación tácita, digamos, de reglas de juego. Y eso es lo que me llevó pues como a reflexionar antes de entrar hoy al GPS. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Este tipo de participación nos lleva entonces a nuevas preguntas, a nuevas inquietudes. Cuando llegamos a Sovime y encontramos esos acuerdos, esos referentes de participación, ¿cómo nos sentimos? Entonces, quisiera que durante este GPS hiciéramos la reflexión sobre eso, que fuera muy anecdótico, que hiciera referencia a nuestros recuerdos cuando estábamos en la presencialidad de Asovime, qué tipo de impresión o de motivación o incluso si encontraron alguna limitación con el pacto de participación. Oscar Javier, te escuchamos. No, pues lo que dice usted, Claudia, es verdad. Yo cuando entré primera vez a este grupo, me sentí con mucho miedo porque creí que de pronto me iban a rechazar, de pronto me iban a decir que este no era el espacio para mí. Entonces sí sentí mucho miedo cuando la primera vez que entré. Pero ya viendo que ustedes me recibieron con cariño, con afecto, me quedé tranquilo, o sea, ya dije, bueno, ya estoy en este espacio, esperemos a ver qué pasa más adelante. Eso pensé, eso sentí yo el primer día. Gracias, Oscar, y te cuento que nosotros nos sentimos siempre muy felices cada vez que alguien recién llega a nuestro grupo, porque primero sabemos que inicialmente vamos a brindar un apoyo, un acompañamiento, vamos a aconsejar, incluso regañamos. Muchas veces pegamos pellizcos y llamamos la atención para reflexión de las personas que llegan. Y la otra cosa que nos gusta, que nos encanta de cada vez que alguien llega al grupo, es que sabemos que en cuestión de unos días, unas semanas, a veces meses, las personas de todo lo que reciben, de todos los aportes, de todas las sugerencias, nos empiezan a entregar también sus fortalezas, sus aciertos, sus experiencias, y eso nos gusta mucho. Oscar es una de las últimas personas que se ha vinculado a estas actividades virtuales de los GPS, grupos de psicoeducación de Asovime. Entonces ya pertenece a nosotros, está dentro de nuestros corazones. Y es una persona muy valiosa porque él también pertenece a otras organizaciones de líderes comunitarios, en este caso de temas de
discapacidad psicosocial. Entonces, qué bueno poder contar con estos nuevos allegados, Imelda, y Oscar y otras personas que están acá presentes que recién se vinculan a nuestro proceso. Entonces ya en el chat les compartí el primero de los 14 puntos. Como vamos a hacer dos actividades al tiempo, dos procesos al tiempo. Uno es identificar ese pacto de participación en ASOBIME, dentro de los GPS, incluso de los GPS virtuales. Y el otro es identificar si ese acuerdo, si ese numeral que estamos analizando, se puede hacer algún paralelo, alguna comparación, alguna similitud con nuestro entorno amoroso en función de la construcción de nuestro sistema de apoyos. Es decir, si estos 14 puntos o de pronto 10 de ellos o 5 de ellos los podemos implementar dentro de nuestro entorno amoroso, o sea, nuestra familia, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos, y podemos implementar también estos acuerdos para que favorezcan nuestra comunicación y nuestras relaciones afectivas. El primero de los acuerdos es asisto en estado de eutimia, o sea, en estado de estabilidad y de manera voluntaria. ¿Qué opinan de ese primer acuerdo que nosotros proponemos? Escuchamos. Claudia, yo tengo una pregunta, pero no es del tema, sino sobre Wilmer. ¿Ustedes hace cuánto están? ASOBIME es una organización de base comunitaria que vamos a cumplir 13 años en diciembre. Ya tan rápido, 13 años, como corre el tiempo, ¿no? Sí, ASOBIME fue fundado por la psicóloga Patricia Gallo hace 13 años, a raíz de unas vecinas de ella. Una de ellas estaba diagnosticada y la mamá estaba pasando por diferentes situaciones difíciles en el acompañamiento de esta persona. Entonces a la doctora Patricia le surgió la idea, en su condición de profesional de la salud mental, de convocar diferentes personas que tuvieran el mismo diagnóstico y a los familiares. En ese tiempo solamente la atención o las reuniones estaban dirigidas a personas con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. La doctora Patricia Gallo nos acompañó siendo presidenta de la asociación los primeros 4 o 5 años. Luego se tuvo que retirar por motivos laborales porque ya empezó a trabajar los sábados y entonces nosotros continuamos sin ella y sin ningún acompañamiento de ningún profesional. Quiere decir que en ASOBIME somos un grupo de pares, somos una comunidad o un grupo de base comunitaria y somos un grupo de pares. No hay profesionales, no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni trabajador social que coordine, que dirija, que lidere las actividades, en este caso los GPS, sino que es entre nosotros mismos desde nuestra experiencia, tanto como personas que hemos atravesado por crisis de salud mental como en nuestro entorno amoroso que nos ha acompañado en las crisis de salud mental y sobre todo en nuestra recuperación. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, Claudia, esa, pero llevan mucho tiempo y las felicito a todos a los que están, las felicito. Te corrijo, Oscar, nos felicito. Los felicito. Los felicito a todos, a todas las personas que están, a todas. Que estamos. Que estamos, bueno. Estoy increíble y bueno, que estamos. Ese es el regaño. Bueno, entonces, muchísimas gracias por tu aporte, Oscar. Voy a silenciar tu micrófono para que el sonido sea mejor. Entonces, quisiera saber su percepción, si piensan que este acuerdo sí es adecuado, si de pronto lo pudiéramos mejorar. Saludamos a Miriam Morales y a su hermana que recién nos acompañan. Cuéntenos, Miriam, a ver qué opina sobre asistir a estas reuniones, tanto virtuales como presenciales, en Eutimia, o sea, con nuestro paisaje emocional lo más armónico posible. ¿Qué opinan de eso? Miriam o Luz Patricia,
quien quisiera participar. Alba Mercedes, te escuchamos. Claudia, no se te escucha. Te escuchamos, Miriam. No, Pueden no te hablar. escuchamos lo que dijiste tú, no te escuchamos. Miriam, tienen problemas con el micrófono porque se sabe que está abierto, pero no los escuchamos. De pronto no tienen la salida del sonido. Miren la salida del sonido cómo está. Claudia Imelda pide que se le repita la pregunta. Sí. Mientras que Miriam entonces activa el micrófono, vamos a repetir la pregunta. El primero de los acuerdos es asisto en eutimia, o sea, en armonía emocional a las reuniones y asisto de manera voluntaria. Miriam, inactivaste el micrófono, actívalo y de pronto es la salida del equipo la que tiene dificultades de sonido. Muy bien, ya lo activaron, muy bien, ahora falta que se escuche. Hablen a ver si se escucha. Digan hola. No se escucha nada. Bueno, sigamos intentando, Miriam, y ahorita volvemos a darle la palabra. Listo. Dejen el micrófono abierto para ver si siguen intentando para que los escuchamos. Bueno, de pronto Imelda quisiera responder la pregunta, ¿qué tan importante es asistir a las videoconferencias con un paisaje emocional armónico o, como dicen los psiquiatras, en eutimia? Y de manera voluntaria. Imelda, te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Buenas tardes, Imelda. realmente yo llevo poco tiempo, me invitó Luz Patricia y no sabía en sí como de qué se trataba la intervención. Que se ve muy lindo. ¿Sí? Porque ella no está aquí para que Imelda, si te estamos escuchando, sigue Bueno, tranquilita. como vi a la otra cámara. Tranquila. No, pues yo estoy muy contenta asistiendo a estas reuniones de manera, claro, voluntaria, nadie me está presionando y me parece muy interesante, me ha gustado mucho por todos esos compartir, esas experiencias que uno puede compartir y también escucharlas de los compañeros. Eso alienta, me contribuye para mi diario vivir también, para mejorar. Entonces, sí, estoy contenta, me gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Imelda. Qué bueno que la sensación de estar con nosotros sea de alegría, de bienestar. Eso es muy importante para nosotros. Olga Lucía tenía el micrófono abierto, no sé si de pronto quisiera participar. La escuchamos. Bueno, entonces de pronto más adelante, qué rico poder escuchar. ¿Qué significará o por qué será importante asistir de manera voluntaria a los GPS, ya sea a los GPS presenciales o virtuales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué será importante que eso sea voluntario, tanto para las personas diagnosticadas como para su familia? Qué bueno escucharlos. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, Claudia, considero que es muy importante. A ver, yo no sé si en eutimia es tan necesario, porque pues, cuando yo fui por primera vez no estaba precisamente muy estable emocionalmente, estaba buscando precisamente encontrar algo que me permitiera estabilizarme, pero sí fui de manera voluntaria porque precisamente yo quería encontrar algún tipo de mejoría, ¿cierto? Pienso que de manera voluntaria porque
todo lo que uno hace de manera voluntaria, como que le pone fe, ¿cierto? O sea, hay ese deseo de buscar esa mejoría, ¿cierto? Cuando es de manera voluntaria, porque considero que tengo una oportunidad para yo lograr un cambio, ¿cierto? Si no fuera de manera voluntaria, si fuera algo impuesto, sería muy difícil entrar en esa condición de yo permitirme la oportunidad de cambiar. Ahí es como mi opinión con respecto a esto. Muchas gracias, Juan Ramiro. Quisiera saber si alguna persona le quisiera responder a Juan Ramiro respecto a la necesidad de estar en Eutimia, como dicen los psiquiatras, Eutimia, en Asovime. Luz Patricia, te escuchamos y luego a Oscar. Bueno, espero dar una respuesta adecuada, si no, Claudia, tú me ayudas. Lo que pasa es que como en un principio cuando se hizo este pacto de participación, ya Claudia mencionaba, estaba muy claro que los participantes llegaban porque tenían algún tipo de diagnóstico relacionado con la salud mental. Y resulta que hay personas que en lugar de acudir directamente al profesional, porque se encuentran en un estado de desequilibrio, desarmónico, está turbado, lo ideal es acudir al profesional o a urgencias, porque Asovime no presta el servicio de contención. Es decir, Asovime no es para resolver los casos personales relacionados con el diagnóstico. Para eso, esa tarea se le deja a los profesionales. Entonces, sí es muy importante que la persona que vaya a venir a Asovime, si se encuentra en un estado, digamos, difícil, no es conveniente que venga al grupo porque la dinámica de las reuniones no pretende resolver una situación personal, sino que es un compartir, ¿cierto? Donde las personas, cada uno va dando sus herramientas de recuperación y cada uno elige. Entonces, si la persona viene con el afán de que se le resuelva su problema, es como cuando yo lo relaciono como cuando un paciente tiene que irse directamente a urgencias o le da tiempo de ir a la cita donde el médico. Entonces, si uno ve que el caso de uno, el médico, hablando del caso de la medicina, si mi caso es de urgencia, pues no me quedo esperando a que me den la cita o a ir a conversar con el médico, sino que directamente me voy para urgencias, ¿cierto? Ya, si mi caso no es tan grave, entonces sí me da tiempo de ir y acudir al médico para que me haga el chequeo y esto. En Asovime, no, como no somos profesionales, no resolvemos casos concretos, no hacemos contención. Entonces, por eso se les sugiere a las personas o a los familiares, a los del entorno amoroso, mira, en este caso, lo mejor es que vayan directamente a un profesional porque el grupo no te puede ofrecer solución a tu caso. Claudia, no sé si tengo la idea o me quedo corta. Perfecto, Luz Patricia. Antes de darle la palabra a Oscar y luego a Cecilia, quisiera complementar el aporte de Luz Patricia, sobre todo con el ejemplo tan bonito que ella puso de las urgencias. Como primero en Asovime no tenemos profesionales de la salud, somos un grupo de pares donde los que hemos atravesado por crisis de salud mental y los que nos acompañan buscamos el bienestar. Esa es nuestra razón de ser. Y segundo, en Asovime no prestamos acompañamiento terapéutico, no nos consideramos un grupo de personas que den un aporte terapéutico a las personas. Ese aporte lo encontrará cada uno, lo definirá cada uno, será el fin de cada uno, pero Asovime como organización no lo presta. Entonces, si una persona llega alterada, angustiada, ansiosa, con síntomas psicóticos o con agresividad o con estas emociones alteradas que todos los que hemos sido diagnosticados hemos presentado, en Asovime no hay personal profesional capacitado para hacer este acompañamiento, esta contención, no suministramos medicamentos, no sabemos el proceso que llevan estos profesionales que por algo lo son.
Entonces invitamos a las personas a que se refieran al profesional o al sitio de urgencias donde puedan ser atendidos, y ya cuando se estabilicen y busquen recuperar su bienestar, mantenerlo, preservarlo, les hacemos todo, o nos hacen, porque yo también me incluyo ahí, nos dan todas las estrategias, todos los tips, todos los consejos para que nunca más volvamos a pasar por una crisis de salud mental. Son como los primeros auxilios, como los consejos que recibimos acá para no tener que afrontar nuevamente una crisis de salud mental. Escuchamos a Oscar y luego a Cecilia. Bueno, lo que usted dice, lo que los compañeros dicen es verdad. Uno a una reunión no se le obliga a nadie. Las personas que quieran estar, están. O si no, el ejemplo mío, yo soy el presidente de la mesa de cuidadores de la Comuna 8 y va muy poquita gente. Yo no los voy a obligar para que estén en una reunión si la persona no quiere. Eso es voluntario, la persona ya verá si va o no va. Ese es el aporte mío que doy. Muchas gracias, escuchamos a Cecilia. Buenas tardes, me encanta saludarlos a todos. Y referente a este punto, pues yo quería decir que realmente nosotros, si no estamos en leutimia, no debemos asistir porque pues no estamos en condiciones ni físicas ni mentales de estar, porque inclusive cuando estamos en esas crisis, pues prácticamente estamos incapacitados para asistir al trabajo y a estas reuniones, pues también, porque imagínese uno en esas condiciones, pues tal vez afectaría a las personas que están ahí en el grupo. Y referente a lo que dice Claudia, que cuando alguien va, que entonces se le dan orientaciones y eso, que para que nunca más tenga una crisis de salud mental, eso me encantaría que fuera pues así, que uno nunca más tuviera esa crisis de salud mental por asistir a las reuniones, pero de pronto pues eso no es como tan real, porque vemos que muchos de los compañeros que estamos allá, pues a pesar de estar allá, nos sigue dando a veces esas crisis de salud mental, y cuando tenemos esas crisis, pues dejamos de asistir, porque tenemos que estar atendiéndonos en nuestras casas de esa situación. Y referente a que es de manera voluntaria, pues también me parece muy importante, porque cuando se hacen las cosas de manera voluntaria, se les saca gusto. Y yo creo que nosotros tenemos que estar en ese objetivo de hacer las cosas con ese gusto, de sacarle ese gusto, ese placer que nos da estar en esa reunión, porque ir obligado, pues al contrario, no le sacaríamos nada de gusto, sino que estaríamos hostigados, aburridos, hartos. Entonces, eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Cecilia, y muchas gracias por hacerme ese llamado de atención por la expresión que utilicé. No sé, pido disculpas porque no es una garantía, que las personas que asistimos a SOVIME vamos a estar exentas de una crisis de salud mental. Esa es la aspiración, ¿cierto? Encontrar todos los recursos para nunca más estar en una crisis. De hecho, yo les cuento, de manera personal, yo estuve 10 años asistiendo a SOVIME sin ninguna crisis en salud mental, y hace 2 años, en julio, tuve una crisis después de 15 años de no tener crisis. Pues crisis sí he tenido, yo sí he tenido muchas crisis de salud mental, pero no me han llevado a incapacidad, a eso me refiero. Entonces hace 2 años tuve alteraciones, desacomodos, angustias que me llevaron a que mi funcionalidad se viera restringida y tuve una hospitalización. Lo que sí les puedo asegurar, y es a nombre muy personal, es que estas crisis, al menos cada vez van a ser menos duras, menos difíciles, más cortas, y vamos a tener más herramientas para afrontarlas y para superarlas. Si llegamos a una crisis de hospitalización, se los puedo asegurar, eso sí, que la crisis va a ser cada vez menos disruptiva de nuestra vida, va a crear muchas menos
anomalías dentro de nuestra funcionalidad. ¿Por qué? Porque si hacemos una reflexión permanente, continua, si tomamos con responsabilidad las 4 vías al bienestar, que son aceptación, estabilidad, recuperación y resignificación, con seguridad ese proceso de restablecimiento del bienestar va a ser más pronto y más efectivo. En el chat ya les puse la siguiente, el segundo punto del pacto de participación. Ese es el que yo más nombro, ese es el que más, el primero, yo creo que de los primeros que acordamos. Fue muy difícil llegar a este punto en nuestro pacto de participación. Dice, hablo siempre en primera persona. En las investigaciones que hemos hecho de los otros grupos de ayuda mutua, este pacto no existe y para nosotros es la columna vertebral, hablar siempre en primera persona. ¿Quién de ustedes me quisiera decir qué entiende por ese hablar siempre en primera persona? Qué bueno escuchar. A Julián Gómez, a Imelda, la vamos a escuchar, qué rico, y luego a Julia Greda. Primera persona es referirme si cuento una experiencia, es lo que me pasó, lo que sentí, lo que me sucedió, no lo que le sucedió a la otra persona ni lo que la otra persona hizo, sino en cuanto a mis sentimientos, mi actuar, es refiriéndome a mí como tal. Imelda, ¿consideras que eso es importante para un grupo de personas, no necesariamente a Sobime, sino a tu familia, a tu grupo de amigos? ¿Consideras que eso es necesario? Por supuesto, sí. Es importante siempre referirme a mí. Igual en el libro que estábamos trabajando, la cartilla de Luz Patricia, también se refería a eso. De no involucrar al otro, no estar pendiente del otro, sino estar pendiente de mí, lo que me está pasando. Y llegar a conocerme como persona, más que mirar al otro pues como para prestarle un servicio, prestarle ayuda, pero no para estarlo criticando, culpando, juzgando, ¿verdad? Es lo que he acostumbrado a hacer. Muchísimas gracias, Imelda. Bueno, yo le completo Bueno. esto a Imelda. O sea, lo que Imelda quiere decir es no meterse en la situación de la otra persona, sino de la de uno. O sea, solucionar el problema que tiene uno y no la de la otra persona. Sí, Oscar, muchas gracias por tu ejemplo, porque es bien válido para lo que nosotros queremos decir. Vamos a escuchar a Julia Gredo, y si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono. Julia, te escuchamos. Buenas tardes. Me alegro de saludarlos y vernos por este medio. Sí, me parece muy importante hablar en primera persona porque a veces es difícil uno acostumbrarse a hablar así en primera persona, pero lo bueno es que está hablando uno desde su experiencia, desde su sentir, desde su pensamiento. Entonces, como uno habla desde lo de uno, no afecta a otras personas, no involucra a otras personas y por eso me agrada así. Bueno, gracias. Muchas gracias, Julia. Vamos a escuchar a Julia Gómez, qué rico. Buenas tardes para todos. Ese de hablar siempre en primera persona, yo como que me lo tomé demasiado a pecho y me ha parecido muy bueno porque es que yo estoy hablando lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo y quién más que, o sea, quién más que yo para decir esa experiencia, porque si tomo experiencia de otras personas, pues no pueden ser ciertas, las puedo estar inventando, las puedo estar exagerando. Entonces, el hablar en primera persona es demasiado bueno y creo que convence más a las otras personas, o no convence, pero sí da como más credibilidad. Gracias. Muchas gracias, Julia. Quisiera que hablando sobre el segundo punto, hablo siempre en primera persona,
como que compartiéramos algún tipo de experiencia que hayamos tenido con esta situación. Quien nos quisiera referir alguna experiencia agradable o desagradable con respecto a esto, o que nos den propuestas para evitar hablar de otras personas en nuestras reuniones. Yo les pongo como ejemplo que yo he asistido a otros grupos de apoyo, y yo le llamaba a esos grupos Aquí Revolvemos Su Caso. Yo no sé si se acuerdan de un programa de televisión que se llamaba Aquí Resolvemos Su Caso, y entonces yo decía que esas reuniones eran de Aquí Revolvemos Su Caso, porque cada vez que nos encontramos en la reunión, entonces yo decía que mi hermana me dijo, y es que mi hermana es muy mala, y es que mi hermana me juzgó, y es que mi hermana me atosigó, y es que mi hermana no me quiere, y es que mi hermana... Entonces yo, lo que decía Julia, centro mi atención, centro mi propuesta en lo que creo que la otra persona piensa, en lo que creo que la otra persona siente, en lo que creo que la otra persona está emocionando. En cambio, si yo menciono o si yo lo refiero de la siguiente manera, mi hermana me dijo tal cosa y yo me sentí así y yo pensé esto y yo reflexioné lo otro y no me gustó y sí me gustó, pero hablando siempre de mis sentimientos, de mis percepciones, de mis pensamientos, entonces voy a centrar las soluciones y la situación en mí. Si alguien más quisiera participar, qué bueno. Cecilia, te escuchamos. Claudia, yo no sé si lo que yo voy a decir, de pronto ya lo han dicho, porque como que aquí se me dañó el sonido un tiempecito. Pero referente a esto, pues yo quisiera decir también que porque yo soy la persona más importante. Entonces, como yo soy la persona más importante, entonces siempre me refiero es a esa persona más importante para mí, que soy yo. Cecilia, mejor ejemplo no pudiste haber puesto. Esa es la razón más principal. Escuchamos a Oscar, que abrió el micrófono, creemos que quiere participar. ¿Quieres compartir algo, Oscar? Bueno, lo que dice la compañera Cecilia, Blanca Cecilia es verdad. Y otra cosa que usted dijo también, uno tiene un problema en la casa, el problema déjenlo en la casa. Si va a ir a una reunión, por ejemplo, si se va a ir a reunir con los amigos, no se desquite con la primera persona que vea, sino que deje ese problema para solucionarlo en la casa otra vez. O sea, el ejemplo mío es, no salí a pelear a la calle. Eso sería una cosa maluquísima, no salir a pelear a la calle. Sino dejar el problema en la casa. O sea, si yo me agarré con mi mamá, con mi hermana, con mi papá, con mi cuñado, no salir a la calle y a encontrarse la primera persona y meterle la insultada más berraca. No. Deje el problema, sale a la calle, sale calmadito, saluda a la gente. Cuando llegue a la casa, solucione el problema en el entorno familiar, no en las calles, para que la gente no se dé cuenta qué está pasando en la casa, qué pasó en la casa y por qué salí tan bravo, por qué salió tan bravo de ese lugar o de donde sea. Ese es el ejemplo mío que doy. Muchísimas gracias, Oscar. Imelda tiene el micrófono abierto si quiere participar, y luego Luz Patricia. Bueno, es una experiencia que antes yo acostumbraba a ir a visitar a una amiga y empezar a hablar pues de otra persona, de otra amiga, hablar mal. Lo que se dice pues el chisme. Pues así fuera verdad, después yo ya no lo hago, ya me reúno con una amiga
y ya le cuento mis cosas, o ella me cuenta sus cosas, pero ya no trato de que no se involucre a nadie, pues de hablar de alguien, de otra persona. Entonces yo viéndome, observando, me dije, ay no, qué feo esto, que uno voy a hacer una visita y el tema el tema del que trato es de la otra persona y normalmente pues no hablar bien, sino como manera de chisme, mire, ya está lo que hizo, ya está lo que hizo, ya está el colmo, y a juzgarlo y a culparlo. Entonces, bueno, ya ahorita no hago eso. Listo, ya. No, pues ya no, espectacular lo que tú estás diciendo, porque no solamente tiene que ver con la participación en el grupo, sino la participación en todos los espacios. Generalmente cuando hablamos, juzgamos, nos quejamos, y implementar eso para nuestra vida diaria es maravilloso. Luz Patricia, qué bueno escucharte. Sí, yo también quería compartir que yo era muy egocéntrica y por mucho tiempo lo vi como un rasgo de mi situación con el diagnóstico que me dieron, porque yo era demasiado, ¿cómo le digo? No entablaba diálogos, sino que hacía monólogos. Y dado que me gusta mucho el área, la parte intelectual y académica, yo era demasiado catedrática. Mis conversaciones se tornaban demasiado intelectuales, demasiado desde la razón y desde la opinión. Entonces, para mí fue difícil aprender, pero creo que lo he ido logrando, el dejar de opinar tanto y atreverme a hablar de mí, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis necesidades, de mis conflictos interiores, mis errores, de ser capaz de hablar desde mi naturaleza vulnerable, porque he notado que cuando yo dialogo desde ahí, encuentro más receptividad. Y un esquemita que yo me hice para poder aprender a participar en Asobine y en otros grupos a los que también participo, fue estos 3 pasitos. Cuando yo voy a compartir algo, procuro arrancar diciendo qué me pasó a mí, que yo hice, pues a ver, qué me pasó a mí, que yo, y a raíz de esa expresión ya empiezo a contar. ¿Qué me pasó a mí? Que yo sentí esto. ¿Qué me pasó a mí? Que yo cometí tal error. ¿Qué me pasó a mí? De manera que no doy lugar a contar la historia del otro que no está presente, no está acá para decir si así fue o no fue, sino eso que pasó, ahí yo que tuve que ver. Y el segundo punto era, a partir de eso que me pasó, yo que aprendí para poder compartir más que conocimientos, el aprendizaje, la sabiduría de cada día, el aprendizaje que le da a uno las experiencias, más que los libros. Y por tercero es, a partir de ese aprendizaje, yo ahora qué hago. Entonces eso se convierte en mí como una especie de testimonio, donde yo cuento cómo fue antes, que aprendí y después del aprendizaje cómo empecé a vivir. Y percibo que al compartir un testimonio con esa pequeña estructura me ha ayudado muchísimo a mí para compartir con otras personas aprendizajes y esperanza, porque puedo contar que me dio resultado lo que empecé a hacer nuevo. Cuando yo utilizo ese esquemita en el compartir, me obliga, digámoslo así, a pensar antes de hablar, porque no es lo mismo un grupo donde se comparten opiniones, puntos de vista, percepciones, pareceres, perspectivas, a un grupo que comparte vida, vivencias y experiencias personales. Yo tengo un grupito de estudio donde elegimos, por decir algo, vamos a leer El Quijote de la Mancha y nos reunimos y ese es un compartir de intelectuales muy enriquecedor, ¿cierto? Pero cada uno da su cátedra. En cambio, cuando yo me reúno en Asobine, que yo veo que yo puedo aportar
mis experiencias, mis vivencias, más que mis conocimientos, me resulta un espacio mucho más atractivo. Entonces, por eso yo creo que hablar en primera persona puede generar impacto porque uno toca corazones. Gracias. Muchas gracias, Luz Patricia. Interesantes los tres pasos para participar en Asovime y ojalá en otros espacios relacionales. Muchas gracias. Julia Gómez, te escuchamos. Claudia, me hace el favor y me recuerda la frase de Maslow. ¿Quién mejor? El de la herida. Ah, de Thomas Jefferson, no el de Maslow. Jefferson. Mejor dicho, perdida, pero bueno, pero me entendió con la palabra. No, Julia, gracias, mil gracias por recordarnos la frase. Es de Thomas Jefferson, él fue presidente de los Estados Unidos, defensor de los derechos humanos, y la frase dice: ¿quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? ¿Quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Bueno, Julia, tienes la palabra. Sí, yo creo que aquí con esta frase no falta sino decir que la persona habla desde lo que ha sentido, de lo que siente y está sintiendo. Nadie más. Nadie más puede decirle otra cosa. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, por el aporte, por refrescarnos la frase que hace parte de nuestros encuentros, de nuestras conversaciones, que nos tocamos desde el alma y nos sentimos desde el alma. Y la palabra clave en esta frase de Thomas Jefferson es suavemente, porque también podemos curar heridas bruscamente, aceleradamente, agresivamente, injustamente, torpemente, pero ¿quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Esa es la invitación, entonces, permanente en Asovime. Qué bueno que nos la recordaste. Vamos a pasar, si alguien más quiere participar, entonces ya a la tercer acuerdo de nuestro pacto de participación, que es: escucho con atención y respeto a quien habla. ¿A qué se referirá eso? ¿Qué nos evoca? ¿Qué nos propone en nuestras conversaciones en Asovime? ¿A qué se refiere, Oscar Javier? Te escuchamos. Bueno, lo que usted dice, respetar y escuchar a la persona que habla. Bueno, eso me ha pasado a mí en varias reuniones del comité. Hay compañeras que están hablando y yo soy interrumpiendo. Bueno, entonces lo que usted dice es escuchar a la persona. Primero, lo que la persona está diciendo. Y después ya, cuando la persona hable, uno pedirla, como un ejemplo, pedir la palabra para uno poder hablar y dar su opinión. Pues eso no te entiendo. No sé si me corrigen o qué. No hay nada que corregir, Oscar, porque es precisamente a ese escuchar con respeto al que nos referimos en Asovime, a esa escucha activa, a esa escucha asertiva, a esa escucha dispuesta a percibir más allá de las palabras. Aquí percibimos más allá de las palabras, percibimos lo que siente, lo que ha sufrido, sus temores. Entonces es muy necesario escuchar con mucha atención. Imelda, te escuchamos atentamente. No, pues que yo he visto en mí ese defecto de no saber escuchar, como decía Oscar, la persona está hablando y yo meto ahí mismo pues no espero a que termine de hablar. Entonces estoy como en ese proceso de observarme y cambiar ese aspecto. Si la persona está hablando, dejar que termine. Por ejemplo, dice, ay, me cuenta alguien, ayer estuve no sé dónde ese día, ahí mismo, sin que ella termine de hablar, yo digo, ay, yo también fui para allá y empiezo a contarle mi historia.
O sea que no me está importando lo que dice esa persona, me está importando lo que yo quiero, me está importando mi experiencia. Si yo no la dejo hablar, que termine su idea, estoy siendo egoísta, ¿verdad? No la estoy escuchando con amor. Y entonces yo pienso es que a la persona hay que escucharla con amor, que termine de contar hasta que ella termine, ya yo puedo pasar a hablar y respetar lo que ella dice y esto pues también escucharla con amor, sin criticarla, sin juzgarla, sin juzgar lo que dices, en el pensamiento, aunque no se lo diga de palabras, yo puedo, cuando alguien me cuente algo y juzgarla en el pensamiento o culparla, ¿verdad? Suponer también, suponer cosas de ella. Entonces, bueno, estoy en ese trabajo, en esta tarea de aprender a escuchar con amor. Muchas gracias. Cecilia, te escuchamos. Que yo aquí hago una comparación. En muchos grupos pues que yo estoy, es difícil a veces manejar la palabra precisamente porque estamos metiendo la cucharada cada momento sin esperar que el otro termine. Aquí yo digo que esto es muy bueno en Asobime porque me he dado cuenta de que allá sí se respeta realmente la palabra del otro y respetan también la mía. Entonces yo digo que es que esto nos lleva como nosotros a darle ese valor tan grande que tiene el pensamiento o la opinión del otro y a que el otro le dé también ese valor a lo que yo digo. Entonces, eso hace que precisamente se respete y que se pueda expresar lo que se quiera sin temor a que se va a ser criticado, a que se va a ser juzgado, a que el otro va a decir que está equivocado. Entonces, eso me parece pues algo muy importante y es algo de lo que siempre pues me siento como bien y he admirado en este grupo de Asobime. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Julia Gómez, te escuchamos. Qué rico, tanta participación. Yo creo que este segundo paso va unido con el tercero. Ese lo aprendí yo allí en Asobime. El respetar la palabra del otro. Es que respetar la palabra del otro no es dejar que hable y dejar que exprese, sino lo que habló y lo que expresó, se lo voy a respetar. Es de él y no más. Yo no tengo por qué como criticar o decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con... Es uno de los puntos maravillosos que yo lo he visto allí, lo he vivido y lo aprendí. Muchas gracias. Gracias, Julia. Otra vez Julia e Imelda meten el gol de dos maneras. Imelda hablando del término amoroso, de escuchar con amor. Cuando se escucha con amor, está implícito el respeto, el reconocimiento del otro, la legitimación del otro, la valoración del otro, el no juzgarlo, en no suponer cosas, en no poner palabras en la boca, en no decir si está bien o mal dicho, o si participó bien o no, o qué bobada lo que la persona dijo. No, darle el valor, porque la otra persona está hablando desde sus sentimientos. La otra persona está hablando de sus dolores más profundos. La otra persona en Asobime está en un espacio único, porque es de los poquitos espacios donde las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental nos encontramos, porque es el espacio donde las personas que nos han acompañado en nuestro entorno amoroso tienen personas que también han pasado por la misma situación. Entonces, garantizar que nos están escuchando estos dolores, estas angustias, estos temores, que las otras personas nos las escuchan con amor, nos facilita mucho descargar, afrontar, hacer reflexiones respecto a lo que estamos pensando para poderlo decir. Entonces, muchas gracias, Imelda, por recordarnos que es una actitud amorosa. Y a Julia, la relación que hace entre el segundo y el tercer punto, entre hablar en primera persona, también implica escuchar en primera persona, que esta persona yo la escucho desde lo que la otra persona vivió, sintió, asumió. En ningún momento tengo que pensar que está hablando de mí o por mí, o tengo por qué valorar lo que él está diciendo, por si a mí me pasó o si no me pasó. Entonces debo también escuchar amorosamente en primera persona, escuchar
sus aportes, sus intervenciones, sus opiniones, no pensando que que me está contradiciendo, que eso nada tiene que ver conmigo, sino por el contrario, escucharlo atentamente, a ver qué puedo aprender yo, qué puedo reconocer yo en mí, qué puedo resonar en mí. Y si no tiene ninguna forma de resonar o de verme identificado, no me tengo por qué sentir agredido. Yo aquí pongo un ejemplo y yo sé que Cecilia no se va a disgustar conmigo si la nombro. En tercera persona la voy a nombrar, pero ella me ha autorizado para eso. Cecilia y yo, por ejemplo, tenemos diferentes formas de manifestar nuestro diagnóstico. Y ella dice que ella considera que es una enfermedad y que debe ser afrontada como una enfermedad y da todas las razones para eso. Y yo valoro mucho que ella lo pueda decir. Valoro mucho su punto de vista, su percepción, me parece súper viable, me parece que es una postura muy autónoma, muy valiente en nombrar la situación por la que está pasando el diagnóstico como enfermedad. Yo no lo hago así, pero no porque yo no lo haga así, voy a dejar de valorar en extremo los argumentos, la posición que tiene en este caso Cecilia. Entonces, sí, el tercer punto tiene que ver a escucharnos también amorosamente, a reconocer la legitimidad de lo que la otra persona dice, de lo que la otra persona opina, y que eso hace parte importante del proceso de recuperación de la otra persona, que está buscando las palabras concretas, buscando sus sentimientos, buscando qué va a decir, y en eso hay una reflexión personal muy importante, y que yo desde ese punto de vista debo escuchar todo este proceso que la persona está viviendo para hacerlo también parte de mi bienestar, o apoyar, ayudar, colaborar con el bienestar de esa persona desde mi escucha, desde saber que tiene alguien que lo está escuchando amorosamente. Muchísimas gracias, porque cada vez que nos acercamos al pacto de participación, eso genera muchísimas más repercusiones entre nosotros. Yo quisiera saber hasta lo que llevamos, qué tiene que ver con nuestro sistema de apoyos. Quiero decir, cuando yo estoy configurando las personas que me van a colaborar a mí en acciones jurídicas que tienen que ver con dinero, con bienes, con cuestiones de salud, ¿qué tanto permito que estas personas entiendan lo que yo quiero, sepan lo que yo quiero, me cooperen y me colaboren en lo que yo quiero, y qué tanto también estoy escuchando sus puntos de vista, sus opiniones, sus valoraciones, para tenerlas en cuenta? No porque tenga que tomar las decisiones que ellos me dicen, sino para tenerlos en cuenta. Bueno, quisiera saber sus opiniones sobre la relación de estos puntos con el sistema de apoyos, o podemos seguir avanzando para irnos apropiando de nuestro pacto de participación. Entonces, en el chat les voy a compartir el cuarto punto, que es: solicito el uso de la palabra. A ver, ¿por qué es importante solicitar la palabra, pedirla amorosamente, tener la paciencia de esperar a que los otros participen? Oscar, te escuchamos, y luego a los Patricia. Bueno, ¿por qué es importante pedir la palabra? Porque sería escuchar la opinión de los demás compañeros, a ver si los otros compañeros tienen la misma idea, la misma idea que uno tiene. Por ejemplo, me quedé asombrado con Imelda, que estuvo de acuerdo conmigo con lo que dije. Bueno, le agradezco mucho. Pero puedes ver que en otros espacios otro compañero. Voy a poner un ejemplo. Don Luz Patricia. Fuerte Luz Patricia no esté de acuerdo ni con la opinión que yo di, ni con la opinión que la compañera Imelda Duque da. Ya
otros compañeros dirán, no, esta opinión no es buena, cambiémosla. Entonces, uno escucharía, cambiar la opinión y decir, bueno, dejemos esa opinión. Ya ahí sí diría, o sea, uno escucharía a la compañera, sí. Y ya uno diría, bueno, dejemos esa propuesta, está buena, trabajemos con ese tema. Esa es la opinión mía sobre pedir la palabra, escuchar al otro, la opinión del otro. Gracias, Oscar. Escuchamos a Luz Patricia. Ya, ahora sí, cierto. Bueno, para mí el uso de la palabra tiene un valor muy importante por algo que yo aprendí. Cuando yo encuentro que otra persona está diciendo algo que me mueve a mí, me afecta, digamos, me despertó el ego y quiero salir en contraposición o a contradecir o a ponerme o a defenderme o lo que sea, yo aprendí o yo lo uso como herramienta personal, el abstenerme hasta 3 turnos para hablar. Porque si al instante me dan la palabra, va a salir acalorada, afectada por mi emoción o por mi ego. Entonces, si yo tomo conciencia de que me pica la lengua y que ya, denme la palabra, porque es que si no lo digo ya se me va a escapar y yo tengo muchas ganas ya de decirlo porque después no me van a parar bolas. Entonces, yo opto por decirme a mí misma, me voy a dar 3 turnos. Espero a que otras 3 personas hablen y en ese espacio de tiempo, digamos, se me baja un poco la emoción y cuando ya recibo la palabra, estoy menos afectada o menos egoísta, ¿cierto? Entonces, para mí pedir la palabra tiene el valor de poder tener el manejo de la emoción. Si no existiera el que dieran la palabra, con seguridad saldría arrebatada y arrasadora, saldría brusca, saldría con todo ¿cómo se dice? El motor emocional. Entonces, para mí el pedir la palabra es un acto de respeto hacia el otro, de control de mis emociones y de paciencia. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Escuchamos a Imelda y luego a Cecilia. ¿A mí? ¿O a Blanco? Primero a Imelda y luego a Cecilia. Bueno, sí, es como dice Luz Patricia, es el respeto al otro y también el pedir la palabra es como para mantener ese orden en la reunión. Porque imagínate que siempre hay alguien que dirige, que coordina la reunión y todos es una forma de disciplina en el grupo, en lo que se está haciendo. Entonces, eso lleva al orden y con ese orden de pedir la palabra se puede hacer efectiva la reunión, porque si el uno habla, el otro habla, entonces no hay disciplina ni hay forma de llevar a cabo esto. Gracias. Gracias, Cecilia. Yo también me iba a referir al orden. Y a otra cosa que me iba a referir es que también el pedir la palabra le da la oportunidad de participación a todos, porque muchas veces vemos que en algunas reuniones hay personas que se toman la palabra y ellas son las que quieren hablar todo el tiempo. En cambio, cuando se está asignando la palabra, la persona que la asigna le va dando la palabra a personas que de pronto no han participado y así esas personas que no han participado pues van a tener la oportunidad de participar y se va rotando de tal manera que sea como equilibrado la participación de todos y no se está en ese desequilibrio que unos participan demasiado y otros menos. Gracias. Aunque también pues ahí también se da la libertad y eso es bueno porque se pide la palabra, porque también se da la libertad que el que no quiera participar no pide la palabra. Gracias. Escuchamos a Juan Ramiro y luego a Julia Greda. Bueno, para mí hay una cosa muy importante y es respeto. No solamente respeto en el sentido de que estás respetando un orden y demás, sino que hay un respeto hacia las personas porque de esa manera
se ponen en el mismo nivel de dignidad, ¿cierto? Y eso es muy importante, cuando a ti se te concede la palabra y los demás te escuchan, indudablemente te están diciendo que tú eres una persona valiosa, que tu opinión es importante y que eso merece respeto, ser escuchado en el mismo nivel de todas las personas. Entonces eso para mí también es muy importante. Gracias, Juan Ramiro. Julia, qué bueno escucharte. Sí, es muy importante lo que estamos diciendo porque el respeto es muy importante en todos los sentidos, tanto de lo que dice la otra persona porque es su experiencia, su sentir y que le respeten a uno también su forma de pensar y de expresar. De pronto no estamos de acuerdo con todos los argumentos, con todas las decisiones, pero tenemos también la opción de decir, yo pienso diferente o hago o lo veo desde mi punto de vista diferente. Entonces, ese respeto es muy importante. Y también es para uno también el hecho de tener paciencia mientras llega su turno. Y lo otro es que también si hay un buen moderador, va dando la palabra conforme la van solicitando. Porque si el moderador, por decir algo, no tiene tampoco orden, entonces se vuelve un desorden. Entonces, ahí también hemos tenido una buena moderadora que nos da el turno, que a todos y que todos nos escuchamos y que hay esa escucha. Y en cuanto también es un ejercicio, por ejemplo, yo también tengo que hacer ese ejercicio de esperar que la otra termine todo su discurso, digámoslo así, para uno responder, porque es que uno es como muy ansioso y le gusta responder antes de que la otra persona haya terminado. En mi caso, yo tengo que hacer ese ejercicio y curarme de ese mal. Gracias. Muchísimas gracias por esos aportes tan interesantes, por esos reconocimientos que nos estamos haciendo como grupo, porque de todo lo que ustedes están hablando, hay muchos logros en Asovime. El saber que todas las personas estamos en este espacio porque queremos compartir, porque queremos hablar de nuestras necesidades, angustias, o de nuestros aciertos y poner a disposición de los otros lo que pensamos. Y el ejercicio tan bonito que nosotros hacemos, tanto en la presencialidad como ahorita en la virtualidad, de darle esa importancia a la palabra del otro, a escucharla con atención, a solicitar mi turno y esperar con paciencia que me lo den. Y cuando estoy en mi turno, hacer referencias positivas y de reconocimiento a lo que dijo la otra persona. Y si no estoy de acuerdo, mencionarlo también de forma amorosa y decir por qué no estoy de acuerdo, porque sí no estoy de acuerdo, pero siempre con el respeto máximo por el valor que cada uno de nosotros asumimos cada vez que abrimos un micrófono o pedimos la palabra para hablar de lo que nos ha sucedido, para hablar de los temores, de las dificultades que hemos pasado. Nosotros estamos aquí reunidos porque hemos atravesado por crisis de salud mental o personas que nos quieren mucho, nos han acompañado y también han tenido su bienestar mental vulnerable. Entonces, cuando sentimos que somos escuchados, cuando reconocemos en la espera del turno para hablar, también estamos haciéndole un reconocimiento a las demás personas y es un reconocimiento desde el valor y desde la dignidad que todos tenemos. Yo quisiera, la verdad, agradecerles el haber estado hoy con nosotros. Son 14 puntos del Pacto de Participación, entonces, si ustedes consideran, mañana continuamos con la reflexión sobre este tema. No hay necesidad de apresurarnos ni de tomar todos los puntos rapidito como por nombrarlos, sino que sea una reflexión permanente y la invitación es a que asumamos esos puntos también como parte de las dinámicas de conversación que tenemos en la casa y en un futuro, en estos días, estructurar nuestro sistema de apoyos donde
la comunicación asertiva, la escucha atenta y amorosa sean primordiales. Entonces, si alguien quiere decir unas palabras ya como conclusión del GPS de hoy, qué rico, estamos dispuestos a escucharlos. Yo no sé si Janet Estela, Julia Gómez, te escuchamos. Gracias. Pues quiero en este momento, sin acabar de escuchar los 14 puntos, pero con estos 4 puntos yo me siento más que he ganado el año, porque allí en Asovime me he sentido muy bien, siempre me gusta ir y para mí es mucha ganancia. Todo eso es ganancia. Gracias. Gracias, Julia. La verdad que para los que hacemos parte de Asovime desde hace algún tiempo es muy gratificante contar con este espacio y este pacto de participación es una garantía de que cada uno de nosotros somos importantes, cada uno de nuestros procesos es importante y la participación, no necesariamente pidiendo la palabra o escribiendo en el chat, la participación es muy importante. Saber que hay personas que nos están escuchando, que miran el reloj, que se preparan para abrir una sala virtual es muy importante. Saber que lo que estamos aprendiendo, que lo que estamos mejorando, que los procesos personales que estamos viviendo se van a ver reflejados en nuestro bienestar mental y en el bienestar mental de quienes nos rodean. La verdad, nos hace personas privilegiadas. Gracias por atender esta invitación, gracias por seguir ahí pendientes de nosotros, gracias porque mañana también a las 2 de la tarde nos vamos a reunir de nuevo y esperamos que ustedes inviten a otras personas, que compartan el enlace y que nos podamos encontrar entonces cada tarde de viernes, sábado y domingo acá en los GPS virtuales de Asovime. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana.